Hey, ¿qué tal amigos y amigas de Paradigma 21? Gracias por estar aquí de nuevo. Ya tenía un mes, 2 meses por ahí que no subí video. Por ahí estuve ocupado, pero ya saben, obviamente tenía muchas ganas de volver a estar aquí con ustedes en Paradigma 21. Hablando de distintos temas. El último video me parece que fue sobre la noticia que habían sacado a la NASA, ¿no? De que tenían naves y por ahí cuerpos biológicos no humanos. Una noticia que le vamos a dar seguimiento, obviamente. Es de mis favoritos. Y también el tema de hoy es de mis favoritos a tocar, que es el tema de la política. Y con enfoque obviamente a la política mexicana, ¿no? Hacia las elecciones de 2024 que están por venir. Y es el tema, yo creo que de la semana, que aunque va empezando la semana, siento que sí tiene mucho que ver con lo que vamos a manejar el día de hoy. Y al final de cuentas, pues literalmente se están dando noticias políticas de paradigmas que están cambiando y que van a cambiar, se quiera o no se quiera, se tenga la mentalidad para hacer esos cambios o no se tenga. Por empezar, pues hace 6 años, ¿no? Parece que fue hace poco, bueno, 5 años si lo queremos ver, que Andrés Manuel pues por primera vez llega a la presidencia mexicana, ¿no? Con un partido político que nunca había sido capaz de gobernar aquí en México, y ahora pues ya casi cumple su sexenio, sus 6 años. Hablamos del partido Morena, claro, que luce como el fuerte candidato a ganar la presidencia de 2024. Ya se tiene quién va a ser su candidata, a eso vamos, y también ya se tiene quién va a ser la candidata para la alianza, ¿no? Para el Frente Amplio de PRI, PAN y PRD. Y pues han dado noticias buenas, fuertes, con cambios de paradigmas interesantes. Empezando por el primer cambio de paradigma, obviamente, en cuanto al presidente que tenemos hoy, pues es un paradigma que no se ha dado aquí en el ámbito nacional, ¿no? No hemos sido un presidente, digámoslo así, de izquierda, ¿no? Con esas ideas distintas a las que estábamos acostumbrados con el PAN, PRI, etcétera, que eran más derecha, ¿no? Y con esas ideas, Andrés Manuel, de primero los pobres, pues obviamente vimos un cambio de paradigma interesante, que ya está por acabar esos 6 años, pero que si es que gana Morena, vamos a seguir con ese régimen, ¿no? Que se está llevando a cabo bajo este partido político que está gobernando hoy en día México. Pues para empezar, ¿no? Yo siento que la política obviamente es un tema que nos interesa a todos, o a lo mejor aunque no nos interese, al final de cuentas nos concierne, ¿no? Estamos envueltos en ella, al final de cuentas es lo que rige la sociedad junto con el derecho y esas ciertas normas y reglas que se van dando otra vez para que nosotros nos desenvolvamos dentro de esa sociedad. Y sobre todo, pues lo que nos interesa en ese ámbito político es quién va a estar a cargo de nuestro país, aparte de nosotros, que muchas veces confundimos ese paradigma, ese enigma, si lo queremos ver de esa manera, en cuanto a que quien quede presidente va a decir cómo se va a gobernar, cómo vamos a hacer las cosas, que al final de cuentas nosotros tenemos una cultura social, que esa cultura social indica, y son muchos indicadores de cómo estamos, ¿no? Como país. Puede ser de muchos rubros, inclusive desde si tiras basura o no en la calle, cómo ves tú la corrupción, qué opinas de la educación, cómo te desenvuelves tú como ciudadano único, ¿no? Si ayudas a los demás, si tienes esa empatía con los demás ciudadanos mexicanos o no. Tiene que ver mucho esa cultura social. Al final de cuentas, el cambio también está dentro de nosotros. No, yo estoy seguro que no importa qué presidente venga, si sea muy bueno o muy malo, al final de cuentas, si queremos un cambio, nunca va a haber un cambio si nosotros no nos lo provocamos, ¿no? El cambio empieza por la sociedad y lo hemos visto. Yo creo que es un gran ejemplo cuando hay un temblor en la Ciudad de México, esos terremotos que han ocasionado justamente en este mes de septiembre, que esperemos que no haya muchos temblores o que no haya por ahí uno fuerte en Ciudad de México o en Oaxaca, en Guerrero, que es donde más se dan. Esperemos que no lo haya, ¿no? También es un tema medio raro eso de que tiemble en septiembre, pero pues esperemos que no se haga esta vez. A lo que voy es que se da esa unidad de la sociedad, se ve ese lado humano cuando existe una catástrofe como esa, ¿no? De los sismos, terremotos, se ve como la ciudadanía sale y se ayudan unos entre otros, y se ha visto muchas veces, ¿no? Al final de cuentas yo creo que eso teníamos que tenerlo inculcado sin necesidad de que haya una catástrofe como en esos en esos casos de desastres naturales, ¿no? Y ahora vamos a lo político, que el ámbito político mexicano
Ya he tenido un podcast por ahí con un compañero que se llama Eduardo Carabeo, que es muy interesante igual su versión de cómo ve la política, que yo creo que es más que nada, más de cómo la vemos, es un estudio, ¿no? A fondo de cómo es que estamos y cómo es que hemos estado en todos estos años. Y pues en este momento podemos hablar de que la política no tiene una identidad en sí nacional. Muchas veces hemos estado divididos. Hemos votado entre quién está peor o quién está mejor o cuál es el menos peor, ¿no? Es lo que... el menos malo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos en mente muchas veces como mexicanos y no me dejarán mentir. Es por el que se vota, por el que menos denuncias de corrupción tiene, el que más confiable se ve, el que más o menos nos late, pero que sabemos que al final de cuentas, pues por ahí hay varias cosas que no estamos de acuerdo. Y ser político tampoco es una tarea fácil, ¿no? Al final de cuentas, querer cambiar un sistema que ha estado dañado por décadas y décadas es muy complicado. Si bien se empezó un cambio a partir de la llegada de Morena y Andrés Manuel, ha habido cambios y otros no tantos, ¿no? A mí me sorprende mucho en este caso lo de Marcelo Ebrard, que también es una noticia que va obviamente arraigada al tema, pero que pues Marcelo Ebrard, pues siendo secretario de Relaciones Exteriores, un puesto bastante importante dentro del gobierno mexicano, y obviamente siendo partícipe del gobierno de Morena, casi por ahí mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le digan que no vas a ser no vas a ser candidato a la presidencia. Y lo que me sorprende a lo mejor no es esa decisión, porque la candidata Claudia Sheinbaum pues igual estaba dentro de ese rubro para ser candidatos junto con Adán Augusto, y al final de cuentas la candidata para Morena es Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México. Y el caso Ebrard me suena mucho porque pues hace 3-4 días, ¿no? Él sale a decir que hubo irregularidades en Morena, que no puede ser que la votación haya sido desfavorable para él, no en caso bueno, ¿no? Sino que fue desfavorable en caso de los votos que no tienen sentido, según dice él. El conteo de votos dice que no fue ameno y pues, hay unos indicadores que no le parecieron a Marcelo Ebrard, y por ahí pidió creo que un reconteo de votos o algo por el estilo, y no se le quisieron dar las estadísticas y no le dejaron pasar ahí a cuando fue la decisión final de quién iba a ser el candidato a la presidencia. Y al final de cuentas, cuando termina el video, él dice que Morena sí es el nuevo PRI. Una persona que acaba de terminar de trabajar para Morena, que hoy lunes, acaba de decir que va a crear su propio partido político para lanzarse a las candidaturas de 2024. El movimiento progresista, así se va a llamar, dice que a partir del 18 de septiembre se van a organizar y va a sacar todas estas organizaciones que necesita el partido político, si es que Morena no afloja con estas incidencias que insiste Marcelo Ebrard, ¿no? Al final de cuentas es a lo que voy. No hay una identidad política en el México de ahora, ni en ciudadanos, ni en los mismos representantes de los partidos políticos. Porque si lo hubiera, hoy hubiéramos visto a Marcelo Ebrard decir que no importa, que perdió, que fue ajustable, pero que al final de cuentas Morena pues es el favorito de la presidencia y que vamos con todo y que se espera 6 años más, ¿no? No dijo eso, dijo todo lo contrario. Hizo acusaciones fuertes en contra de Morena, y eso significa que se va a lanzar en contra de Claudia Sheinbaum y en contra de Xochitl Gutiérrez, de Xochitl Gálvez Ruiz, que es la representante para PAN, PRD y PRI en el Frente Amplio. También una candidata que tiene un buen historial, me parece. Ahorita vamos a tocar cada historial de cada uno, ¿no? De los que me parecen más fuertes. Y Nueva Alianza, ¿no? Que Nueva Alianza por ahí puede ser la sorpresa, si lo queremos ver, que por ahí está Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que pues puede estar por ahí, ¿no? Al final de cuentas puede haber votos, son estadísticas que se pueden influir, y mi pronóstico es que se va a ver un poco reñido estas elecciones. Obviamente Morena es favorito por la popularidad que tiene hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la influencia que tiene con todo el país y porque son mayoría, ¿no? Ahorita en el estado. Entonces pues vamos a empezar con estas elecciones de 2024, quiénes son los candidatos, si nos influye o no, vamos a conocerlos, ¿no? Más que nada. En primer lugar vamos a hablar de la senadora Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Es del estado de la Ciudad de México.
Ha sido presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, integrante de la Comisión de Energía. Ha sido jefa de delegación de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Ciudad de México ahora en día, candidata al gobierno del estado de Hidalgo, titular de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya lo había dicho. También es empresaria y recibió el premio a la empresa del año en 1994. Fundó la empresa High Tech Services, especializada en el diseño de edificios inteligentes. High Tech, sí lo conozco, es una muy buena empresa. Y sus estudios son en Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Tiene una muy buena baraja, ¿no? La licenciada, la senadora, en este aspecto en cuanto a su carrera. Me llamó mucho la atención sus estudios, la verdad no lo sabía, apenas lo estoy checando. Y les repito, ¿no? Ella es la representante para el Frente Amplio entre PAN, PRD y PRI, que en sí ella es originaria del PAN. Pero sabemos que estos tres partidos se acaban de juntar desde que entra AMLO por la misma fuerza que tiene este partido de Morena junto con el presidente, porque nos pueden unos por uno contra ese partido de momento, ¿no? Y qué curioso, hay muchas cosas curiosas en la política mexicana, ¿no? Demasiadas. ¿Cómo es posible que Andrés Manuel, antes de quedar presidente, él decía que era la mafia del poder, era PAN, PRD y PRI, y al final de cuentas se terminan uniendo estos tres para quitarle las siguientes elecciones de 2024 a Andrés Manuel, ¿no? Es impresionante la política mexicana a veces, ¿no? Vamos con Marcelo Ebrard, que va a crear su nuevo partido político, Movimiento Progresista, que me suena mucho a Andrés Manuel López Obrador, esto de crear un nuevo partido político, así como Morena. Marcelo igual estuvo en el PRD junto con AMLO, el PRD se cambia a Morena, siempre ha seguido a Andrés Manuel López Obrador. AMLO también fue por ahí gobernador del Distrito Federal de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard también ya lo fue. Claudia Sheinbaum lo es ahorita y ya está acá para candidata de la presidencia de 2024. En cuanto a Marcelo Ebrard, vamos a ver, ahorita es secretario en Relaciones Exteriores, fue jefe del gobierno del Distrito Federal, como les comento, también estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y diputado del Congreso de la Unión. En cuanto a otras cosas, ¿no? Su educación, es especialista en Relaciones Internacionales y Administración Pública, estudió en el Colegio de México y tiene un posgrado en la Escuela Nacional de Administración. A esto voy, ¿no? Cuando no tenemos cierta identidad política, nuestros políticos cambian de partido político a fin de cuentas, de donde les convenga más y de donde está el poder. No refieren una ideología política, que al final de cuentas una ideología tampoco es muy buena, ¿no? En cierto punto hemos ya tocado ese tema aquí en el podcast Paradigma 21, donde las ideologías invaden ciertos valores y ciertos derechos humanos que tenemos nosotros, ¿no? Y pueden crear una gran controversia en cuanto a ser humano y los derechos que tenemos, ¿no? Se han violado muchos derechos a través del tiempo por ideologías, y la ideología es muy peligrosa si no sabemos cambiar de ella. Sin embargo, también es muy descarado lo que hacen aquí los políticos en México, que es cambiar y tirarle caca a uno y a otro, y al que acabas de pasar decir que no, que son una basura y ahora este es el mejor partido. O sea, lo único que quieren es convencerte. Él estuvo en Movimiento Regeneración Nacional, en Movimiento Ciudadano, en Partido de Revolución PRD, en Partido del Centro, en Partido Verde, en Partido Revolucionario PRI, y ahorita va a crear el Movimiento Progresista, que me sale afiliaciones 2013-2015. O sea, el Movimiento Progresista me parece que ya está afiliado. Entonces, nada más es que se haga, ¿no? Esto. Y pues vamos a buscar ahora a la candidata más fuerte, ¿no? De momento, que creemos que puede ser más fuerte, pues porque está en el partido que gobierna el país hoy en día, ¿no? Que es Morena. Hoy en día es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fue jefa delegacional de Tlalpan. También estuvo en Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Secretaría, ¿no? Yo diría, pero a veces se confunden las palabras secretaría. Y obviamente siempre estuvo trabajando con Andrés Manuel López Obrador. Aquí me dicen, ¿no? De que fue jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando ella estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente en el Distrito Federal. Ella, en cuanto a su educación, tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental, una maestría en Ingeniería de la Energía, una licenciatura en Física
bastante interesante. Estudió en la UNAM, posgrado también en la UNAM. Y en cuanto a partidos políticos, se ha mantenido firme, ¿no? Ha estado en Movimiento de Regeneración Nacional y en el Partido de Revolución PRD. Y bueno, ahorita en Morena, que al final de cuentas esos partidos fue porque fue siguiendo a Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas carreras han estudiado, ¿no? Me llamó mucho la de Berta Xochitl, que estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Bastante completa. Claudia Sheinbaum también, doctorado en Ingeniería Ambiental, maestría en Ingeniería de la Energía, licenciatura en Física. Bastante bien. Y Marcelo Ebrard es como el que menos me llamó la atención en cuanto a sus estudios, pero pues tampoco se tienen que descartar, obviamente, ¿no? Es Relaciones Internacionales de Administración Pública. Ok, vamos a ir poco a poco ahí desglosando algunos comentarios que nos parezcan interesantes de cada uno. Yo voy a empezar por Claudia Sheinbaum, ¿no? Que por ahí tuvo en este año lo del metro, ¿no? Que tuvo sus accidentes, etcétera. Y pues también ha tenido buenas cosas, ¿no? Ha impulsado varias campañas en favor del ambiente. Yo creo que sus logros se destacan en cuanto a la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Porque redujo los índices de contaminación, que hizo creación de reservas ecológicas comunitarias, etcétera, ¿no? También Xochitl tiene cosas interesantes en cuanto a favor de los indígenas y a sus creaciones que ha hecho con ellos. Y pues lo de la creación de su empresa, que puede ser una red flag por ahí, pero bueno, al final de cuentas todos los políticos pueden llegar a tener sus empresas, pero una vez que tienes una empresa, pues te puede servir igual para derivar esos fondos públicos a tu empresa, ¿no? Que no es como que sea nuevo. Y Marcelo Ebrard, pues ahorita simplificando, ¿no? Su cargo en relaciones, en Secretaría de Exterior, ahorita el puesto que tiene ahorita es muy interesante, de Relaciones Exteriores, sobre todo por el tema de la guerra que hubo entre las naciones que sabemos cuáles son y los acontecimientos que han pasado internacionalmente, ¿no? La vacuna, que él por ahí la trajo, etcétera. Él se movió en el ámbito internacional y le fue bien. Tiene su conocimiento político bastante amplio, al igual que Claudia Sheinbaum. Con este gobierno aquí en la Ciudad de México me parece que abarca ya muy interesante su carrera como política. Y la que tal vez menos tenga una carrera política conocedora para mí podría ser Berta Xochitl, pero se me hace muy interesante también su desempeño personal, individual, ¿no? Más que nada, no tanto político conjunto y encargos que ha tomado, sino individual, me parece muy interesante. Y pues estos candidatos para la presidencia de 2024 son los fuertes. No quiero tocar mucho a Nueva Alianza porque me parece que todavía no tienen un candidato en sí en específico, pero obviamente Samuel García está encabezado en las listas más populares, ¿no? Y podría ser por ahí una sorpresa, pero dudo que sea de los más votados. ¿Qué nos interesa, ¿no? ¿Qué nos compete a nosotros como ciudadanos de esos tres candidatos que acabamos de nombrar? Para mí, ciertos conceptos que nos abarcan muy importantes que tenemos que estudiar, como es la seguridad, la economía, la salud, como lo que acabamos de pasar por la pandemia. La salud es indispensable y hemos visto muchos hoyos, ¿no? Por ahí que no están rellenados en nuestro sistema de salud. El desarrollo urbano, los megaproyectos que siempre han estado de moda tal vez, pero ahorita si tú haces un megaproyecto y queda bien, pues estás dejando una marca en el país prácticamente, ¿no? Entonces un megaproyecto, no dudemos que por ahí salgan como promesas, ¿no? Como lo que se dio con AMLO. El de derecho ambiental, que se tiene que regular muchísimo más, y al final de cuentas el caso ambiental va a tomar mucha fuerza en los últimos años y en los siguientes sobre todo. Entonces hay que ver quién va a dar esa pauta a favor del ambiente, a favor de las nuevas energías, que por ahí yo sé quién puede ser. Y relaciones internacionales, que son muy importantes por esos momentos que estamos pasando. Lo que les comento, ¿no? De las guerras, de las peleas por ahí entre países, de la economía inclusive, de la salud, todo eso tiene que ver con relaciones internacionales. Y pues también, obviamente, ¿no? La pobreza y la riqueza, ¿no? Las clases sociales en el país tienen que ser tema también a tocar.
con punto número uno de la seguridad, obviamente. Entonces, pues esa es nuestra tarea como ciudadanos de investigar cómo vamos en estos ámbitos, en estos conceptos que les acabo de dar, y de ahí pues escuchar las propuestas que tienen esos candidatos para 2024. Por ahí les quiero leer algo muy interesante que me gusta. Es de las cartas de Cicerón cuando estaba en Roma. Y pues era por ahí un político, filósofo, creo que por ahí fue senador de Roma, no me acuerdo, ¿no? Pero me parece muy interesante esta frase de Cicerón, porque pues habla justamente de la política, de lo que estamos entendiendo para 2024 hoy en día con los candidatos que se van a afrontar. Para nosotros es muy fácil criticar muchas veces a los políticos, es muy fácil señalar y decir que es su culpa de ellos que vayamos bien o culpa de ellos que vayamos mal. Sin embargo, también tenemos, como lo que les decía al principio del podcast, tenemos obligación entre nosotros, y nuestra obligación como ciudadanos va mucho más allá de cómo elegimos a un representante político, ¿no? La frase que les quiero mencionar sobre las cartas de este personaje de Cicerón empieza por decir: qué desgraciado es el político. Si es sobrio, le llaman asno aburrido. Si en ocasiones habla con ligereza, se le reprocha su falta de seriedad. Si es frugal, se le acusa de estar llenando sus cofres. Si se muestra generoso con los fondos públicos, es denunciado por malgastar el dinero del pueblo. Si es honrado, se grita que es peligroso o despreciativo. Si emplea geniales subterfugios, se dice que no es de confianza. Si se niega a dejarse intimidar por un enemigo extranjero, el pueblo clama que quiere meter a su país en una guerra. Si procura ser moderado, se le llama pusilánime. Y como es natural, sus amigos se esfuerzan poco en defenderlo de la calumnia. Al fin de cuentas, el político es muy criticado, y es lo que quería decir Cicerón en ese entonces, ¿no? En la antigua Roma, que son cartas que Cicerón mandaba todo en sí a los políticos que estaban en ese entonces en Roma. Y pues podemos darnos a entender que la política no es algo fácil, sobre todo en estos días. Al final de cuentas es un paradigma que va cambiando continuamente, y que el paradigma más interesante en cuanto a toda esta elección es que podemos ver por primera vez en la historia una presidenta mexicana, ¿no? Nunca hemos tenido una presidenta aquí en México, y va a ser bastante interesante ver cómo se va a dar ese desarrollo social, ese cambio de paradigma, ese cambio de ideas en una nación como la es mexicana. Entonces todavía no es seguro, pero sin embargo ya van 2 candidatas las que se postulan para 2024, lo que incrementa las probabilidades de que una mujer sea presidenta aquí en México por primera vez en la historia. Y es un paradigma que va a cambiar, es un paradigma que toda la sociedad va a enfrentar, y que vamos a acoplarnos, ¿no?, a ese nuevo desarrollo que nunca ha pasado. A fin de cuentas tenemos que ver cómo va a suceder eso, que es lo más probable, creo yo. Y si no es por ese lado, también habría un cambio de paradigma con Marcelo Ebrard en cuanto a sus propuestas, que yo siento que van a ser muy ambientalistas, muy de desarrollo urbano y de seguridad también, que él tiene un estudio a fondo de la seguridad. Y pues tenemos que ver esas etapas, ¿no?, que me llaman mucho la atención. Se las repito: seguridad, economía, desarrollo urbano, derecho ambiental, megaproyectos, pobreza y riqueza, y relaciones internacionales. Vamos a ver cómo se dan esos procesos, vamos a ver el cambio de paradigmas que van a haber en estas elecciones políticas, a qué nos estamos enfrentando, si es bueno o malo. Y les repito, al final de cuentas yo siento que no importa quién quede, no importa si queda Claudia, no importa si queda Xochitl, no importa si queda Marcelo, los que tenemos que empezar a cambiar en esos conceptos y en esos cambios sociales somos nosotros, para informarnos mejor, para tener un mejor conocimiento, un mejor desarrollo como ciudadanos dentro de nuestro país y nuestra nación, y empezar con esos cambios de paradigmas que todavía nos aferran a ser un país que no se desarrolla completamente, ¿no?, por ciertos rubros, que muchos de ellos es nuestra ignorancia como ciudadanos y como nación mexicana. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por estar presentes. Me encanta hablar con ustedes, me encanta sacar este tipo de temas de paradigma. Ya pronto tenemos un invitado por ahí, a ver cuándo se va dando el tiempo, la oportunidad y todo eso.
Pero vamos a sacar más capítulos, vamos a ir viendo por ahí poco a poco qué temas les gustaría tocar. Ya saben, si quieren que toque algún tema en específico, por favor comenten, compartan, dejen su like y pues vamos a suscribirse otra vez, ¿no? Al canal, vamos a creciendo suscriptores. Al final de cuentas, pues ustedes saben que lo hago por hobby, esto me gusta mucho. Pero también es muy interesante ver cómo se van suscribiendo, cómo van por ahí interactuando con el canal. Y se los agradezco mucho de todo corazón los que están aquí. Ahí por favor pongan sus comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo de Paradigma 21. Nos vemos.